Bueno, buenas noches muchachos a todos. Bienvenidos. Vamos a hacer una introducción a una clase en donde vamos a hablar un poquito de por qué estamos aquí, cuál es el proceso que cada uno puede estar interesado en llevar en el taller. Y pues eso obviamente depende mucho de las necesidades de cada uno, ¿sí? De lo que hace cada uno en su taller. Bueno, pero pues vamos a hablar un poco hoy de todo este tema. ¿Por dónde comienza el asunto? El asunto comienza sencillamente por algo. ¿Por dónde arranca todo el proceso? Por una necesidad que tiene un cliente nuestro, ¿cierto? El cliente llega a nuestro taller enunciando que tiene un problema, ¿cierto? El tipo llega y dice, señores, tengo un inconveniente, y pues obviamente no vamos a ponernos a hablar de cosas de mecánica, ni de mucho menos, sino vamos a mirar un poquito el proceso y el concepto del asunto, que es la parte eléctrica, ¿sí? Entonces, el cliente enuncia una falla que se le presenta en su vehículo. Él puede llegar con un requerimiento muy específico, como puede llegar con algo ambiguo, que es lo que normalmente pasa, y es, tengo prendido el testigo del motor, tengo prendido el testigo del ABS, tengo prendido el testigo de las bolsas de aire, o sea, puedo tener un testigo en el tablero que me está indicando que debo acudir a un servicio para revisar y verificar cuál es el problema que tiene mi vehículo, ¿sí? Siempre hablo un poquito acá que nosotros, todo esto depende un poco de la estructura que tiene el negocio, ¿sí? El resultado o digamos, ese primer instante no es igual en todos los talleres. Ese primer instante varía mucho porque hay talleres en donde tienen una estructura donde tienen un asesor de servicio, ¿sí? Hay talleres en donde quien atiende a los clientes inicialmente es el jefe de taller. Pero también tenemos talleres en donde yo soy el dueño, yo soy el técnico y yo soy el que hago la reparación del carro. Entonces, es una atención directa, ¿sí? Siempre en esta fase, lo que siempre les digo a las personas que hacen cursos de administración de talleres, que también dictamos, es muy importante la indagación, el preguntarle al cliente, el tener la pericia de tratar de sacar la mayor cantidad de información que el cliente me pueda manifestar. Muchas veces el problema se soluciona por algo que dijo el cliente que nosotros no habíamos caído en cuenta. O que el cliente dice, a partir de tal momento, cuando pasó esto, eso empezó a fallar. Y uno, a partir de ese comentario, pues va a resolver, digamos, más rápidamente la inquietud o le va a servir para desarrollar la inquietud. Entonces, mi vehículo se lo recepciono al cliente y en el taller nosotros vamos primero por un proceso administrativo, que es ese que estoy hablando. ¿Y en qué traduce ese proceso administrativo? Que nosotros tenemos que abrir un documento que lo llaman orden de reparación, ¿sí? Esa orden de reparación, sencillamente nosotros lo que hacemos con ella es consignar dentro de esa orden de reparación todas las inquietudes que mi cliente me manifestó, ¿sí? Me dijo, no me prenden las luces, no prenden las luces diurnas, no me funciona el testigo de los cinturones de seguridad. Hay 10.000 problemas eléctricos que nosotros vamos a denunciar y eso tiene que ser transcrito acá. Es muy importante si dentro de la estructura de un taller se dan estos pasos que estoy diciendo, que quien recibe el vehículo es una persona y quien repara el vehículo es otra. Esto se genera un divorcio muchas veces y el técnico termina entendiendo algo que el cliente nunca pidió.
o que por lo menos el cliente no es consciente de que esa era la falla por la cual él había llevado el vehículo al taller. Entonces, todo ese tipo de detalles nosotros tenemos que cuidarlo, así como estaba hablando don Arturo. Yo no trato de no meterme en esto, no meterme en esto otro, porque eso me genera gastos y costos dentro de mi organización. Entonces, yo prefiero no hacer estos trabajos porque ya tengo experiencia, que termino a veces cediendo a comprar cosas porque en el propio proceso de la reparación se averían o se dañan los pincitos o tengo la posibilidad de que se rompan cosas que el cliente después me las quiere hacer pagar. Entonces, en el taller nosotros vamos a tener la parte operativa y la parte administrativa. ¿Listo? ¿Qué tenemos nosotros en nuestro proceso de reparación? Mi carro, mi cliente me lo trajo o el cliente trajo el carro al taller y aquí nosotros ya ingresamos el vehículo adentro del taller para hacer un proceso de reparación. ¿Sí? ¿Qué es lo que pasa hoy en día y qué es lo que uno observa en los talleres hoy en día? ¿Sí? Tenemos un daño específico, entonces el cliente denomina o nos da un proceso de una falla. Perdón, nos muestra y nos dice, mi vehículo tiene una falla, ¿cierto? X. Entonces, escuchábamos ahorita a don Arturo, que habla de que tiene un escáner. ¿Por qué necesitamos disponer de un escáner en el taller? Porque el escáner es una herramienta de diagnóstico que nos guía por dónde puede estar el problema. Ojo que muchos mecánicos convierten esta herramienta en la solución al problema. Y en la realidad estamos siendo deshonestos con el cliente. Estoy tratando de dibujar un testigo de motor que lo llaman el check engine. ¿Sí? Y entonces el carro llega y el mecánico saca el escáner y pues esta herramienta tiene la posibilidad de ¿qué? De borrar los códigos de falla. ¿Sí? En un alto porcentaje borra el código y este testigo se apaga. Entonces, mi check ha sido borrado y el cliente recibe un cobro por esa operación. A veces son cobros muy baratos, son cobros demasiado bajos, 10,000, 15,000, 20,000 pesos. ¿Sí? Entonces, el proceso allí no es el proceso donde nosotros estamos solucionando un problema en el vehículo. Nosotros simplemente nos estamos apersonando de trabajar con una herramienta para borrar un código de falla, ¿sí? Pero no hicimos ningún tipo de proceso técnico. O sea, realmente lo que hicimos fue utilizar la herramienta en una de las funciones que ella tiene para borrar códigos de falla, ¿sí? ¿Qué es lo técnico? Relativamente puede ser que sí, puede ser que no. ¿Por qué puede ser que sí, puede ser que no? Porque muchas veces a nuestros talleres llegan carros con el check prendido porque el carro estuvo en el taller del mecánico, el mecánico no tiene escáner, él desconectó una serie de piezas, abrió el switch y cogió todos sus códigos de falla, pero el carro en la realidad no tiene problemas en ningún sensor, no tiene problemas específicos. Entonces, ¿qué necesitaba? El borrado de los códigos, porque ese técnico no tiene escáner. Entonces, pues le hicimos el trabajo al señor del taller que no tiene escáner y le borramos los códigos y el cliente pues quedó satisfecho porque se le borró su testigo y el carro funciona bien. Pero cuando nosotros realmente tenemos una falla, esta no es una solución. ¿Sí? Nosotros necesitamos irnos a indagar qué pasa con el problema que el cliente nos está denunciando. ¿Sí?
Entonces, aquí es donde el proceso de reparación cambia muchísimo, ¿sí? ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que, primero ya nos encontramos con algo que le llaman un DTC, ¿cierto? ¿Cuál es el camino a este proceso? ¿Sí? El camino a este proceso de encontrar un código de falla es ir ¿a dónde? Al manual de reparación. Entonces, lo que a mí me gusta enseñar es una metodología que yo tengo que seguir en mi taller, ¿sí? Va acompañada de cosas que yo debo tener en el taller, como tener un computador con solo información técnica, con manuales de reparación, y ya vamos a mirar con qué manuales o con qué cosas ustedes pueden trabajar en el mercado. ¿Listo? Ese código de falla tiene algo, o sea, cuando yo entro aquí al manual, yo me voy a encontrar con lo que se llamaría la carta de diagnóstico. ¿Listo? Y generalmente mi carta de diagnóstico, ¿a dónde me lleva? A unas pruebas eléctricas. Cuando estamos hablando de fallas de tipo en circuitos de control electrónico, ¿cierto? Pero adicionalmente, para poder nosotros hacer estas pruebas eléctricas, muchas veces necesitamos estar acompañados ¿de qué? De los diagramas eléctricos. ¿Listo? Entonces, hasta el momento, nosotros no hemos entrado a ejecutar nada en el carro. No hemos ido a coger un multímetro, no nos hemos metido con ningún cable, no hemos hecho ningún procedimiento. Lo que hicimos fue aprovisionarnos de una herramienta que nos diera una guía para diagnosticar ese sistema, ¿sí? Esa herramienta se llama escáner, ¿sí? El escáner no tiene, en la gran mayoría, manuales de reparación. Sí hay escáneres con manuales de reparación incluidos, pero tienen un costo alto y están comenzando a entrar en esa era los fabricantes de los escáneres, a colocar información técnica dentro de los equipos, ¿sí? Y obviamente, pues eso sería una facilidad para todos nosotros, pues porque encontrar la información técnica directamente en el escáner, pues eso me ayudaría a no tener tantas máquinas y tantas cosas y tanta información por todos lados, sino que todo se concentraría en un solo sitio. La pregunta del millón es, ¿estamos dispuestos a pagar por eso? Porque estamos acostumbrados al tema de que todo es sin gas, sin gastar, sin invertir. Queremos todo gratuito, ¿sí? Y si no cambiamos nuestro pensamiento de todo gratuito, se lo transferimos a nuestros clientes. Nuestros clientes andan felices y encantados porque nosotros buscamos software que nos regalen, buscamos diagramas que nos lo regalen, buscamos la aplicación de diagramas que ojalá sea gratuita, buscamos que nos vendan el CD lo más barato posible, ¿sí? Entonces, esa filosofía que tenemos nosotros, los que trabajamos en el sector automotriz, es algo que nosotros tenemos que cambiar. Si ustedes hacen una comparación entre lo que nosotros hacemos y la medicina, nosotros no vemos un médico que tiene unos grados de especialización diciendo, no, es que mi colega cardiólogo, es que él está dejando las citas médicas, las está dejando a 100,000 pesos. Entonces, como yo tengo que competir con él, entonces yo voy a dejar mis citas médicas a 90,000. Y el otro va a decir que las va a dejar a menos dinero, ¿sí? Entonces, eso no se presenta. Manejan unos estándares muy iguales y finalmente, pues todo este proceso se va generando poco a poco en una sinergia de que todos debemos estandarizar un poco nuestros precios. ¿Listo? Para ello existen software. Deberíamos de utilizar ese estándar
que así se trabaja, por ejemplo, en Estados Unidos. Los talleres independientes trabajan con un software que ya ahorita se los voy a mostrar, en donde está la información de cuánto se debe cobrar. Y todo el mundo cobra bajo ese proceso, ¿sí? Entonces, eso es lo que yo quiero que ustedes tengan claro, ¿sí? Analicen que todo lo que nos pasa a nosotros en nuestros talleres, nosotros mismos como sector tenemos mucho la culpa, ¿sí? Vamos a comprar un escáner y un escáner ya hoy en día que usted necesita que sea un equipo que le permita no colgarse en hacer muchas funciones, ya es un equipo de 8 millones de pesos. Y vamos a escanear un carro y queremos escanearlo a 15,000 o a 10,000 pesos y no nos importa cuánto el señor de la esquina que está haciendo. ¿Listo? Entonces, para guiarnos en este proceso y para ir más o menos claros de lo que quiero, para dónde yo quiero ir, vamos primero a hablar aquí de este proceso y ya voy a seguir con la secuencia del código de falla. Todo taller hoy que quiera tener éxito necesita, por un lado, disponer de información, manuales, estar afiliado a alguna plataforma, tener información técnica, ¿sí? Y aquí yo no me estoy refiriendo solamente a tener diagramas. Ya vamos a entrar a un manual que tengo aquí preparado de Chevrolet. Y ustedes van a darse cuenta que en el manual ustedes van a encontrar la información y van a encontrar el código de falla y van a encontrar la carta de diagnóstico y van a encontrar el diagrama eléctrico. Entonces, muchas veces cuando uno llega a reparar un vehículo con todo esto, pues la gente dice, ay, así quien no repara un carro, es lo que me responden, ¿sí? Pues así usted resuelve los problemas muy rápido, pero si yo no invierto en tener información, si yo no invierto en estarme capacitando, si yo no invierto en tener equipos de última tecnología, pues entonces no lo logro. Segundo, lo que ustedes están haciendo aquí hoy, gastando un viernes, los felicito, un viernes, 6:30, 7 de la noche, están aquí ustedes escuchando al profesor Francisco hablar sobre un tema. O sea, ustedes están invirtiendo un tiempo para escuchar una charla sobre un tema específico, ¿sí? Entonces, las personas cada vez están necesitando capacitarse en muchos temas, porque el vehículo se está volviendo tan fuerte técnicamente que es necesario estar metiéndose todo el tiempo a escuchar, a tener formación en muchos aspectos. ¿Listo? Entonces, yo los felicito. Nosotros nos dedicamos a este tema, que es el tema de capacitar a las personas, hacer que ustedes crezcan en su nivel técnico y que se faciliten las cosas para lo que ustedes hacen en sus talleres. Y eso va a redundar en tener mayor clientela, en disminuir los tiempos de reparación, en hacer las cosas mucho mejor todos los días. Número 3, nosotros necesitamos tener equipos. Entonces, es muy dado que decimos la electricidad no ha cambiado. La electricidad sigue siendo la misma. Hoy hablan de vehículos electrónicos, ¿sí? La pregunta del millón es, ¿en dónde está la electrónica? Cuando a mí me aparece un problema, les aseguro que el 85% de las pruebas que aparecen en un escáner, lo primero que necesitan es una comprobación eléctrica. No es un proceso de coger la computadora y llevarla a un banco o de destapar la tarjeta de la computadora para poder mirar si hay un componente electrónico dañado. Por ahí no es donde se arranca. Las computadoras, ¿quieren que les diga una cosa? Las dañamos más nosotros los técnicos que lo que las computadoras fallan, ¿sí? Lo que pasa es que nosotros cuando llegamos cuando estamos en el proceso de reparación, no tenemos en cuenta que hay ciertas cosas que yo no puedo hacer. Entonces, enlacemos un poquito varias cositas acá. En enlazar esto es lo siguiente. Por un lado, nosotros, ¿qué tenemos cuando nosotros tocamos un problema eléctrico? Nosotros vamos a ir a coger, ¿quién? Un ramal de cables
que están internamente dentro de una coraza, ¿cierto? Nosotros vamos a tener un sinnúmero de cables aquí conectados. Vamos a dejarle este espacio a este cable y estarán aquí metidos, ¿cierto? Muchas de las cosas que yo les voy diciendo es porque en la práctica, cuando me llegan problemas, cuando me meto a hacer el proceso de reparación, yo hoy le digo a mis clientes, voy a revisar su carro. Usted me trae el carro con el testigo tal prendido, usted me trae el carro con 3 códigos de falla, ya los miramos con el escáner, pero ojo, su carro es un modelo 2010, tiene 14 años de estar usándolo, o su carro es un modelo 2012, tiene 10, 11 años de funcionamiento. El cableado de su vehículo no es 0 kilómetros. Y lamentablemente, para resolver este problema que tiene su vehículo, voy a tener que manipular su instalación eléctrica. Hoy en día la calidad de los cables no es la misma que hace un 30 o 40 años, ¿sí? Hoy la calidad de los cables es muy mala. Y pues si empezáramos a nombrar modelos, una Captiva, un Mazda 6, hay vehículos que ya uno en su proceso de trabajo sabe que esas instalaciones las toca y empieza usted a tener otros tipos de problemas. Entonces yo siempre le digo a mi cliente, ojo, yo le voy a hacer el trabajo, pero no me vaya a decir, Francisco, es que yo no traje el carro con el testigo de los frenos ABS prendido. Y apenas usted le metió la mano, el testigo del freno ABS se empezó a encender. Pues resulta que yo cuando toqué el arnés eléctrico, se empezó a partir los cables o se empezó a generar fallas en el cableado que están redundando ahora en otros problemas que no estaban pasando porque nadie había tocado la instalación. Pero ¿cómo le hago la reparación de este problema que usted me trae sin yo tocar la instalación? No lo puedo hacer. Por eso advierto que puede pasar X, Y y Z. Y eso hace que mi cliente sepa para dónde va, sepa que va a poder tener problemas, como lo estaba diciendo don Arturo aquí al comienzo. No me gusta meterme en problemas, rollos y líos. Y aquí yo lo estoy diciendo porque me ha correspondido tener que enfrentarme con clientes que me dicen, es que yo mi carro lo traje así y usted se lo tiró acá. Y yo le he demostrado que yo no le he dañado nada, que su instalación se daña, que su instalación al tocarla empieza a generar problemas. Pero vámonos para otro lado. El código de falla, vamos a poner un código de falla X, ¿sí? Me dice que es un P0118. ¿Listo? Señal alta del sensor de temperatura del refrigerante. Resulta que cuando a mí ese código me aparece, me está diciendo que la computadora en el circuito de la señal está viendo 5 voltios exactos. ¿Sí? Y la computadora en ese circuito no puede ver 5 voltios porque ella está identificando que no hay una caída de tensión en ese circuito. Entonces, ¿cómo hace la unidad de control para identificar que hay un problema en el circuito eléctrico? Porque ella se encuentra conectada acá y este pin que yo coloqué aquí, que está abierto acá, está internamente, ella tiene una conexión con el microprocesador y el microprocesador está viendo que esa señal de 5 voltios que ella está enviando, nadie la gasta. O sea, no hay una caída de tensión. Entonces, como no hay una caída de tensión, ella ve el valor completo de voltaje, bota un código que dice que la señal es alta. ¿Listo? Significa que en la realidad, ella lo que está viendo son 5 voltios. ¿Listo? Ok. ¿Qué hacemos nosotros como electricistas sin tener un conocimiento, un conocimiento de las nuevas herramientas o de nuevos equipos que uno puede utilizar para hacer el proceso? Lo que haría un eléctrico, pues, es empezar a buscar cuál es el cable, y entonces para buscar cuál es el cable, pues yo voy a tener que irme a buscar el diagrama eléctrico, ¿cierto? O sea, ahí nace la necesidad de lo que estamos hablando aquí, que es conocer un diagrama eléctrico, ¿cierto? Porque es que aquí a la computadora puedo tenerla conectado 50 pines o 50 cables. Yo necesito identificar
la posición en la computadora y necesito mirar cuál es el color del cable. ¿Listo? Entonces está en el pin 25 y el color es un color negro con una raya negra. Perdón, negro con una raya blanca o blanco con una raya negra. ¿Listo? Entonces, finalmente, yo necesito aprovisionarme de un diagrama eléctrico para poder mirar esto. Si yo lo hago sin diagrama, pues el eléctrico, ¿qué hace? El eléctrico abre el encauchetado o abre la coraza, abre la instalación y cuando yo abro la instalación pasa lo que estoy diciendo. Puedo tener problemas en otros circuitos porque al momento que la abrí estoy manipulando una instalación que no es nueva y no es 0 kilómetros. ¿Listo? Entonces, ¿qué ha hecho la industria hoy para buscarle una solución a un problema como ese que yo estoy planteándoles a ustedes en este momento? La industria ha sacado una herramienta que se llama probador de cortos. Y los hay ya los chinos la copiaron y entonces pues ya las hay de muchos valores y listo. ¿Qué hace esa herramienta? Sencillamente usted va a desconectar el peine de la computadora acá, ¿cierto? Lo va a desconectar y usted a ese pin le va a colocar un aparatico que genera una señal de frecuencia. Este aparatico, ustedes tiene un caimán positivo, un caimán negativo, lo van a conectar a la batería y este es un generador de una señal de frecuencia. Entonces, él genera muy posiblemente una señal de este tipo, con una frecuencia específica, que el lector de la frecuencia es una pieza, vamos a dibujarla, la que maneja Power Pro, que es una cajita con una antenita así. ¿Y qué va a pasar? Que usted va a empezar a pasar este lector de esta frecuencia, lo va a pasar por encima del encauchetado. ¿Listo? Él va sensando que por aquí aparece la frecuencia, por aquí aparece la frecuencia, por aquí aparece la frecuencia. Y si yo sigo moviendo este muchacho, aquí se apaga, o sea, él tiene un pito o tiene pues un parlante que va mostrando o va pitando en donde él va observando la frecuencia en el cable. ¿Listo? Cuando llega al sitio donde ese cableado está abierto, y perdón, se me olvidó una cosa, desconectamos la batería del vehículo para que no se energice ningún otro cable. Solamente estamos mandando la frecuencia por el cable que nosotros necesitamos identificar el problema. ¿Listo? Entonces, desconectamos la computadora, mandamos el cable a ese pin y vamos a ir acá. Obviamente, ¿qué necesitamos previamente? Pues necesitamos mirar el diagrama para poder llegar aquí. ¿Listo? Pero ¿qué vamos a hacer? ¿En dónde nos vamos a ganar el tiempo? En que no vamos a abrir la instalación. Hay espacios en donde la cosa no es fácil, ¿sí? Claro, la herramienta no es la mágica de todas las cosas, pero sí es una herramienta que ayuda muchísimo. ¿Listo? Porque la utilizo mucho. Entonces, cuando usted viene y llega a este punto, aquí se apaga el parlante del lector y le está indicando más o menos en dónde está su problema para que usted abra la coraza y busque aquí el problema eléctrico. ¿Listo? Entonces, obviamente, yo no desconozco la experiencia de una persona que trabaja en electricidad hace mucho tiempo. Puede tener mucha pericia, puede resolver el problema mucho más rápido, sí, pero muy seguramente puedo meterme en más problemas y ese proceso de desarme implica un tiempo que muy posiblemente lo ha tenido que invertir para poder llegar a donde está el cable roto, ¿sí? Con estas herramientas nosotros disminuimos ¿qué? Todo se traduce en disminuir el tiempo de reparación, en hacer las cosas mucho más rápido y de una manera mucho más sencilla, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer y qué es lo que yo les invito a ustedes, señores, como dueños de taller, como técnicos? Ustedes tienen que estar constantemente pendientes de qué están haciendo los fabricantes, ¿de qué? De las herramientas y de los equipos. Cada vez salen herramientas que disminuyen, que reducen los tiempos que nosotros nos podemos gastar haciendo una operación, haciendo un procedimiento. ¿Listo? Entonces, siempre estén pendientes de todos esos aspectos. Bueno, entonces, hoy el taller necesita
de todo este proceso que se llamaría estos tres pilares. Necesitamos tener información técnica, necesitamos mantener un proceso de capacitación y necesitamos estar invirtiendo en equipos que nos reduzcan los tiempos de operación dentro del taller. ¿Listo? Vamos a mirar acá que nosotros, en un manual de reparación, aquí están viendo ustedes un software, que es un software de la línea General Motor, en donde ustedes encuentran diferentes marcas, diferentes tipos de modelos de vehículos que maneja la línea de Chevrolet. ¿Listo? Entonces, acá voy a abrir y vamos a entrar entonces en un Aveo 2011. Vamos a ir a el manual de servicio. Vamos a ir aquí a motor. Vamos a ir a buscar en dónde están los controles del motor. Vamos a mirar aquí esta pestaña de diagnóstico, ¿no? Vamos a mirar aquí los códigos de falla. ¿Listo? Entonces voy a abrir acá. Es que aquí coger esta pestaña a veces es un... Bueno, voy a tratar aquí de mostrarles este código de falla como tal. Entonces, sigamos el ejemplo que tenía yo ahorita, P0118, y aquí dice, en este caso, P0117, baja tensión del circuito del sensor de temperatura. A ver, y miro cómo están ustedes. Correcto, ustedes están viendo ahí lo que yo estoy mostrando, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos ahí? Nos dice el código de falla y yo estoy entrando es al manual de reparación del Aveo y entré a donde me dice las listas de los códigos de falla y aquí encontré cuál es el código P0117, P0118 y así puedo encontrar muchos de los códigos de falla que el vehículo tiene. O sea, aquí ya me pasé a otro código, por ejemplo, me pasé a el P012223 y aquí me dice baja tensión del circuito del sensor de posición del acelerador y tal. Entonces me da la información de los códigos de falla. Pero ¿a dónde es que yo quiero que ustedes entren para que entiendan un poquito la sinergia de lo que yo les hablo con respecto a que a mí me llega un código de falla, yo lo miro en el escáner, ¿qué tengo que hacer? Venirme aquí al manual de reparación. Cuando yo vengo acá al manual de reparación, pues yo vengo y empiezo a tener una descripción del sistema. Voy a tratar de no leer esto, porque pues no nos va a alcanzar el tiempo, pues nos demoramos mucho tiempo, pero quiero es que ustedes analicen. Perdón que me fui. Listo, ustedes analicen aquí. Esta es la falla, pero ¿qué ven ustedes acá en esta parte? Entonces, esto que yo les voy a mostrar aquí, que creo que ustedes lo están viendo igual que yo. Perdón, y lo miro. Ok, ¿qué es esto que están viendo ustedes en pantalla? Lo que ustedes ven en pantalla es el desarrollo del código, ¿sí? Entonces dice, se ha realizado la comprobación del sistema diagnóstico, entonces si dice sí, vaya al paso 2. Entonces ahora dice, en el paso 2, observe los datos instantáneos, registros de averías para este DTC, gire la llave de contacto a la posición off durante 30 segundos, haga funcionar el vehículo en las condiciones requeridas para la ejecución de este DTC y también puede hacer funcionar el vehículo en las condiciones observadas en los datos instantáneos y los registros de averías. Dice, no superó el DTC, el encendido, o sea, si está prendido, sí, vaya al paso 3, si está apagado, pues ya resolvió un problema porque tiene una falla intermitente, entonces ahí va dando el paso a paso. Esto yo lo llamo una carta de diagnóstico, entonces fíjese que aquí les dice, observe con el escáner el parámetro del ST, que es el sensor de temperatura refrigerante, es superior el valor del ST
a 140 grados centígrados, o sea que ya aquí usted le está dando un valor específico, le está diciendo que si el valor está marcando 140, pues vaya al paso 4 o si no, vaya al paso 5, ¿sí? Entonces dice, compruebe si el circuito en el paso 4, dice, compruebe si el circuito de señal del sensor ST está derivado a masa. Entonces dice, encontró y corrigió anomalías. Entonces, ¿qué estamos haciendo ahí? Pruebas eléctricas, ¿sí? Entonces, fíjese que en esta carta yo me podría pararme aquí a explicarles a ustedes toda la carta, pero lo que yo quiero que ustedes tengan claro acá es que en esta carta de diagnóstico ustedes tienen toda la información que el fabricante le va dando paso a paso. Él no le dice cambie la computadora en el primer paso. Al final ustedes van a empezar a aprender a conocer las cartas de diagnóstico y en esas cartas de diagnóstico lo último que dice en el manual es cambie la computadora. Lo pone a hacer una cantidad de pruebas y ahí le va a determinar que cambie el sensor o que cambie la pieza. ¿Listo? Entonces, cuando nosotros estamos aquí en esta parte, pues uno dice, bueno, pero este man me está diciendo que vaya y mida el sensor, que vaya y mide tal cosa, pero el profesor no está mostrando lo de la clase, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo de la clase? Dice aquí, diagramas y esquemas eléctricos. Entonces, aquí está. Quiero que me entiendan que la idea no es enfocarnos a dar una clase sobre corrección del sensor de temperatura, sino darles a ustedes un panorama general de qué es lo que yo hago con un manual de reparación. Entonces aquí en el manual lo que les estoy mostrando en vivo y en directo es que yo tengo un diagrama eléctrico con una cierta información que yo tengo que aprender a leer, ¿ya? Entonces, ¿de qué se trata? De que nosotros aprendamos a identificar los diagramas eléctricos y podamos resolver un problema eléctrico lo más rápido posible, ¿sí? Con toda la información que nosotros tenemos. Vamos a buscar a ver si aquí nos aparece el sensor de temperatura del refrigerante. ¿Sí? Mírenlo aquí. Aquí dice ST Sensor. ¿Cuántos cables? Tiene 2 cables, ¿sí? Entonces un cable está marcado con la letra W, que quiere decir que ese cable es blanco, y el otro cable está marcado con la letra BR, ¿sí? Perdón y me miro si ustedes están en el... Eso, listo, ok. Es que aquí a veces se retarda el paso de la imagen. Entonces, ¿qué me está mostrando? Me está mostrando la computadora, me está mostrando aquí internamente en el punteado donde dice SM, Engine Control Module. Esta computadora de la cual estamos viendo el diagrama se llama la MT80, es la referencia de la computadora, y me está identificando el sensor de temperatura del refrigerante, es el ST, solamente tiene 2 cables, me dice que el cable donde él alimenta con 5 voltios, la computadora alimenta con 5 voltios, sale por el pin E29 y ustedes ven que aquí mismo al ladito les dice Signal, o sea que ahí mismo en ese cable, la unidad de control en la tarjeta tiene conectado a ese cable el microprocesador para identificar el valor de voltaje que se da en ese punto donde dice Signal. ¿Listo? Entonces ahí ustedes van a poder ver que, o lo que nos identifica el diagrama es que obviamente pues esas cosas las explico en un curso de electricidad, las explico en otros rangos, en los cursos de inyección electrónica. Lo que va a pasar aquí es que la computadora está viendo un circuito que se llama circuito divisor de voltaje. ¿Listo? Ya más adelante vertical les escribo un poquito de qué se trata eso. Entonces, ¿pero qué estoy viendo aquí? En el diagrama dice E29, quiere decir que la computadora tiene un conector que es letra E y tiene un conector que es letra C. Si ven que hay unos terminales que dice C58, C25, C59, C10, C11 y otros en donde dice E6, E27, E24 y E29, sobre el borde donde está la computadora, el SM. Entonces, el E29 está conectado al pin 1 del sensor. Y aquí nos dice que ese cable tiene un color BR, que significa brown, ¿sí? O sea, es un color café. Y el otro cable es un cable de color blanco que está identificado con la letra W, que es el pin 2.
Y fíjese que ese cable del pin 2 va a ir hacia donde hay una lectura que dice C101, ¿sí? Ese C101 es el conector 101 y ese conector es el terminal número 26 del conector 101, ¿sí? Entonces, fijémonos que el cable pasa por el conector 101 en el pin 26, pero también pasa por el conector 101 en el pin 19, y hay una derivación de esa masa. Ustedes que observan ahí, aquí no dice que esto sea una masa, pero ustedes saben que el sensor de temperatura tiene un cable positivo y un cable que tiene que estar conectado a masa. ¿Qué quiere decir esto? Que miren que la masa la comparte el sensor de MAP, el sensor ST y el sensor IAT, comparten, uy, ¿qué pasó? Comparten la masa. Perdón, aquí, a ver. Listo, ¿me están llevando el hilo del tema? Por favor, sí, me confirman. Ahí listo. Vamos bien. Ok, bueno. Entonces aquí lo que nosotros estamos viendo es que a través de un diagrama eléctrico yo puedo saber que hay tres sensores que comparten masa unos con otros, ¿sí? Entonces, si yo entro con el escáner, como decía ahorita el compañero, yo tengo mi escáner, yo entro con el escáner y me encuentro un código de falla de sensor MAP, código de falla del sensor de temperatura del aire, que es el IAT, y código de falla del sensor de temperatura del refrigerante, que es el ST, pues entonces yo ya puedo determinar mirando el diagrama, oiga, lo que me tiene que estar fallando es la masa porque tres sensores se van a dañar al mismo tiempo. Pues no. Pero ¿cómo hago para entender eso? Yo solamente puedo entender que la masa se comparte cuando yo vengo aquí al diagrama eléctrico, ¿sí? Entonces, si yo analizo el diagrama eléctrico, pues puedo resolver el problema rápidamente. Hay un problema en el pin E24, ¿sí? El pin E24 de la computadora. Señor. Bueno, entonces el pin E24 está generando esta alimentación de masa, o sea, la computadora coloca la masa en el pin E24 y esta es transferida al sensor MAP, al sensor ST y al sensor IAT. ¿Listo? Entonces, esto es lo que yo quiero que ustedes vayan entendiendo, que cuando a mí me llega una falla al taller, yo lo que estoy haciendo con esto es tratando de darles a ustedes a entender que nosotros vamos a tener un proceso, un procedimiento de trabajo, ¿sí? Entonces, fíjense que si yo me acostumbro a tener información, a tener manuales, a tener las cosas que me permiten hacer el proceso de trabajo mucho más rápido, o puedo alimentarme de información, cómo están interconectados los componentes en el vehículo, pues eso me va a hacer que yo trabaje y repare mucho más rápido y mucho más fácil.